Buenos días, mi nombre es Margarita Estrada y yo voy a presentar el caso número CC33, el cual corresponde a una hemorragia postparto manejada con un balón de Bacri en contexto de síndrome de Gilbert, en cuyos integrantes somos yo, quien presenta a Margarita Estrada, Tai Chan, Isidora Núñez y José Manuel Zúñiga, junto con nuestra tutora, la doctora Catalina Fernández, quien es médico cirujano de la Universidad de los Andes y actualmente becada de ginecología y obstetricia en la Universidad de los Andes. Vamos a partir contando un poco del caso en donde tenemos una mujer de 35 años de edad, sin antecedentes médicos, sin cirugías previas y sin hábitos positivos, sin tabaco ni alcohol. Tiene el diagnóstico de preeclampsia a las 35 semanas de edad gestacional como antecedente importante. Actualmente es una puérpera de 4 horas de evolución, posterior a una cesárea de un embarazo gemelar de 36 más 3 semanas, monocorial biamniótico. Este venía en presentación podálica cefálica y aparte de la paciente, como ya dijimos, tenía un síndrome hipertensivo del embarazo, con una preeclampsia moderada y una restricción del crecimiento intrauterino de ambos gemelos, con el gemelo A en percentil 10 y el gemelo B en percentil 3. Posteriormente, la paciente evoluciona con un compromiso de conciencia intermitente e hipotensión, verificándose una PAM hasta de 60 milímetros de mercurio, y al examen físico una paciente taquicárdica, pálida y con una metrorragia abundante con un útero subinvolucionado que retrae parcialmente al masaje uterino. Se inició inmediatamente el manejo con masaje uterino y uterotónicos junto con la monitorización de los signos vitales de la paciente, y se le administra misoprostol 400 microgramos vía sublingual y 400 microgramos vía rectal. ¿Qué es una hemorragia postparto? Generalmente se define por el volumen de pérdida sanguínea posterior al parto. Generalmente se dice que es más de 500 cc si fue vaginal o más de 1000 cc si fue cesárea. Sin embargo, todavía no hay ninguna forma de medir esta cantidad de sangre perdida eh, que se utilice siempre. La hemorragia postparto es una complicación frecuente del puerperio inmediato y es una causa de morbi-mortalidad en mujeres, muy importante. A nivel mundial, de hecho, muere una mujer cada 7 minutos por hemorragia postparto. En cuanto a las causas frecuentes, son, primero tenemos inercia uterina, donde tenemos una sobredistensión uterina con una coreamnionitis o un agotamiento muscular. En este caso, recalcamos la sobredistensión uterina porque la paciente tenía esto principalmente por el embarazo gemelar. También tenemos causa de restos placentarios con una retención de placenta, retención de coágulos, lesiones del tracto como desgarros del canal, rotura uterina, inversión uterina y alteraciones de la coagulación en donde pueden ser adquiridas o congénitas. Adquiridas tenemos, por ejemplo, una preeclampsia, un síndrome de HELP, una coagulación intravascular diseminada, una placenta abrupta, una embolía de un líquido amniótico. Y en este caso recargamos adquiridas porque la paciente, como veremos más adelante, efectivamente presentaba un síndrome de HELP. Es muy importante que siempre en estas hemorragias por parto hay que considerar también patologías concomitantes que puedan estar agravando la metrorragia y considerar los factores de riesgo que tengan los pacientes previo para poder prevenir la hemorragia por parto y estar atentos a esta posible complicación. En cuanto a los pilares del manejo de la hemorragia postparto, tenemos que siempre hay que evaluar la pérdida de sangre, monitorizar los signos vitales, reemplazar fluidos si es que es necesario y buscar el tratamiento etiológico. Esto idealmente se hace simultáneamente, y el manejo un poco ya de la hemorragia per se hace con masaje uterino, retractores uterinos, que la mayoría de las pacientes responden a estos, pero no fue el caso de nuestra paciente, como veremos más adelante. Y esta terapia, siendo más escalonada, se pasa a antifibrinolíticos, podría usarse un taponamiento intrauterino o una forma más invasiva con suturas compresivas de B-Lynch, o ya más invasivo ligadura arterial, o si es que se tiene que llegar a una histerectomía, sin embargo, perdiendo la posibilidad de fertilidad a futuro. En pocas ocasiones se requiere incluso un taponamiento intrauterino, y este es bueno porque tiene una tasa de éxito aproximadamente un 87.1%. Continuando con nuestro caso, la paciente posterior a las medidas iniciales persiste con la metrorragia, se volemizó con suero fisiológico y se inició espersil, pero debido a que persiste en contexto de un shock hipovolémico, se decidió ir por medidas más invasivas, donde primero se le medimos una hemoglobina, tenía en 3.4 y plaquetas en 63.000. En ese momento se decidió transfundir a la paciente, y posteriormente a esto, como persistía con la metrorragia, se decide instalar un balón de Bacri. Este se realizó sin incidentes y se le administraron los hemoderivados que ya mencioné. Y hasta en este momento tenemos una paciente con diagnóstico de una hemorragia obstétrica, donde tenemos una inercia uterina en el puerperio inmediato. Tenemos la instalación del balón de Bacri, el embarazo doble con cesárea gemelar monocorial biamniótico y la anemia severa post-hemorragia.
Posterior a eso, 18 horas posterior a la instalación del balón, se pesquisa una hemoglobina de 5.7 y unas plaquetas de 20.000. Se le solicita un perfil hepático en donde tenemos una elevación por 3 de las transaminasas con una LDH de 863, por lo tanto se le agrega al diagnóstico un síndrome de HELLP. Tenemos un poco a ver cómo funciona el balón de Bakri. Este se instala vía vaginal hasta llegar intrauterino. Se tiene en cuenta como una muy buena opción de manejo en una paciente que queremos conservar la fertilidad y cuando no responde a medidas iniciales que no queremos hacer un manejo muy invasivo. Se llena con 250 a 500 cc de líquido fisiológico y este también trae un canal de drenaje para evacuar la cavidad uterina y permitir también ver cuánto sigue sangrando. Hay que confirmar posteriormente la correcta implantación de este con ecografía, lo cual se realizó en nuestro caso. Tenemos entonces el diagnóstico de síndrome de HELLP concomitante y la paciente evoluciona de forma muy favorable, sin metrorragia y mejora los parámetros de laboratorio. 24 horas después se retira el balón de Bakri y cesa el sangrado de la paciente sin necesidad de mayor intervención. En cuanto a qué es la patología concomitante que tiene esta paciente, tenemos un síndrome de HELLP en donde tenemos que ese está constituido por una hemólisis que se diagnostica por esquistocitos en el frotis sanguíneo y hiperbilirrubinemia directa. Tenemos una elevación de las enzimas hepáticas, generalmente una GOT sobre 72, generalmente está a 400, y una LDH sobre 600. Y una trombocitopenia en donde tenemos bajos en. Esto tiene una frecuencia de un 10 a un 20% en pacientes con preeclampsia severa y tiene una mortalidad materna de un 0,9 a 3,5% y perinatal de 7 a 33%. Se presenta generalmente en el puerperio en un 30% y de ellas el 80% tenía el diagnóstico de preeclampsia preparto, como era el caso de nuestra paciente. Las complicaciones más graves que puede llevar es un hematoma subcapsular del hígado, muerte materna y muerte fetal. Este se puede dividir un poco según las clasificaciones de Tennessee y Mississippi. En cuanto podemos concluir que la hemorragia postparto es una complicación frecuente del puerperio, las distintas causas siempre hay que considerar no solo las causas de hemorragia postparto, sino que qué patologías concomitantes pueden estar agravándolo. El manejo de esta tiene que ser escalonado, siempre con monitorización constante de la paciente y con tratamiento de la etiología. El balón de Bakri es una alternativa para pacientes que no responden a medidas convencionales y que se desea preservar la fertilidad futura, y el síndrome de HELLP es una preeclampsia severa con compromiso predominantemente hepático y hematológico de la paciente. El diagnóstico precoz y uso de recursos adecuados para el manejo son claves para el pronóstico de la paciente y del recién nacido. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias.